Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos los especialistas de Siemens EP. El día de hoy quiero mostrarles cómo hacer una parametrización correcta para un sistema de bombeo, haciendo uso de nuestro arrancador suave 3RW55. Veamos cómo se hace. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al menú del equipo, para lo cual aplastamos OK y con el cursor nos movemos hasta donde dice parámetro, arrancador suave. Ok, tenemos aquí tres juegos de parámetros, es donde vamos a guardar la información. Elegimos uno, que viene siendo la memoria del equipo, donde vamos a guardar toda la información. Juego de parámetros 1, damos OK y listo, tenemos aquí tres formas de parametrizar el equipo. La primera que vamos a explicarles ahorita es parametrización automática. En parametrización automática tenemos dos ventajas. Primero, que en parametrización automática nos va a pedir poca información. Básicamente nos pide la corriente de placa del motor y qué tipo de aplicación. En nuestro caso, como es un sistema de bombeo, elegimos bomba. Ingresamos, damos OK. Y bueno, aquí le vamos a cambiar a 15 amperios para el ejemplo. Y en aplicación elegimos bomba. Veamos, nos movemos hasta bomba. Listo, con esto ya estaría listo para arrancar el equipo. Básicamente, esta es la ventaja de la parametrización automática. Pide poca información, con lo cual le decimos que es un sistema de bombeo, carga el algoritmo del sistema de bombeo. Adicionalmente, parametrización automática nos da la ventaja de que en el arranque el equipo se ajusta a la carga. ¿Qué quiere decir? Si en el arranque varía la carga, el equipo se adapta y puede mover su rampa de tensión, la puede inclinar o la puede elevar, puede aumentar el tiempo de arranque o quizás el voltaje de arranque, lo puede mover de 30, 40, 50 dependiendo de la carga. Cada vez que arranca se adaptaría a la carga. Es una ventaja en realidad. En parámetros ampliados podemos ver los datos teóricos de una arranque tipo bomba, ¿no? Empieza con un arranque teórico de 10 segundos, pero como les digo, esto se adapta, porque como es parametrización automática, se va a adaptar a la carga. Entonces, él va a requerir quizás menos, puede poner más, menos. En el tema de limitación de corriente, bueno, esto sí es fijo, dice que hasta 400% va a permitir de la corriente de placa del motor que hasta ese nivel llegue, que no pase de ahí. Obviamente estos valores son teóricos, ¿no? Pero sí los podemos cambiar. Podríamos poner aquí que sea 9. Y en el tema del valor de limitación de corriente, ¿qué es el tema de la limitación de corriente? Es dependiendo si la fuente que ustedes tienen, el transformador o un generador que les está dando la alimentación para su motor de la bomba, no puede entregarle suficiente corriente. Bueno, le dice, ¿sabes qué? Yo solo puedo entregarte hasta el 300% de tu corriente. Entonces podemos cambiar eso. Entramos aquí y le decimos, cambiémosle al 300. Porque básicamente el usuario le dice, yo solo puedo darte de mi transformador hasta el 300% de la corriente. O sea, si tenemos 15 amperios parametrizados, yo te puedo dar máximo hasta 45 amperios, no te puedo dar más. Y ahí tienes que cortar, ahí corta la corriente y no permite que pase más corriente porque se pueden disparar las protecciones del transformador o quizás las protecciones de un generador. Eso sucede cuando tenemos una fuente limitada, ahí se usa. Listo, ya está para arrancar. Guardamos los parámetros, ok, no hay más que hacer. Pero ¿qué pasa cuando el cliente dice, sabes qué, yo sí quiero usar el algoritmo de bomba, me interesa porque me da una ventaja, pero no quiero usar el tema de la parametrización automática, no quiero que esto de que se adapte cada vez que arranca la carga. No, eso quiero que sea más fijo, quiero poder meter más datos. Ah, ok, entonces usamos el asistente de aplicación, que es otra forma de parametrizar, donde te va a pedir más información y donde puedes cambiar e ingresar mucho más información, dado que tú conoces más tu carga, en este caso. Pero primero, antes de hacer eso, debemos deshabilitar la parametrización automática. Un error muy común es que el usuario
usa otro tipo de parametrización, llámese asistente de aplicación o alguna otra forma de parametrizar, y no ha deshabilitado la parametrización automática, sucede que la parametrización automática tiene prioridad con respecto a las otras parametrizaciones. Entonces, es común que el cliente diga, pero yo ya cambié la rampa, yo ya cambié el tiempo de arranque y el voltaje inicial, ya cambié, pero resulta que me sigue cargando los datos de parametrización automática. ¿Qué está pasando? Bueno, sucede que no la ha deshabilitado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar la parametrización automática. Entramos a parametrización automática, parámetros ampliados, y nos vamos a donde dice aquí, parametrización automática, ok, y buscamos donde dice deshabilitar. Listo. Entonces, ya salimos de esto, guardamos, y ya, no tenemos el tema de la parametrización automática. Usemos ahora el asistente de la aplicación. Entonces, en asistente de aplicación, ya no se va a adaptar a la carga cada vez que arranca, pero sí va a trabajar con el algoritmo de bomba. Por ende, nos va a pedir cierta información. Entramos y elegimos bomba. Nuevamente la corriente de empleo. El tipo de arranque es un tipo de arranque más limitación de corriente. Esto no permite cambiar, así le doy OK. ¿Por qué no permite cambiar? Porque efectivamente, como está cargado el algoritmo tipo bomba, ese es el tipo de arranque común para una bomba. Entonces no te va a permitir cambiarlo. El valor de limitación de corriente, al igual que en parametrización automática, sí lo puedes cambiar. Eso va a limitar, por si acaso tienes limitación en tu fuente de alimentación, entonces podrías limitar la corriente para que no se eleve tanto en el arranque. Aquí ya sale el tema de tensión de arranque. Miren, esto ya es una ventaja. Aquí ya podemos nosotros cambiar la tensión de arranque, que en parametrización automática no se podía. Esa tensión de arranque era variable en parametrización automática porque se ajustaba a la carga en cada arranque. Aquí no, el cliente del usuario dice, ¿sabes qué? No, yo quiero siempre que arranque a 50%. O sea, si el motor de placa es 440, cuando le des run al equipo, inmediatamente le va a inyectar 220 voltios para empezar el arranque. Y de ahí empieza una rampa de arranque de 10 segundos, tal como se muestra aquí. Tipo de 10 segundos que también la puedes cambiar. El tipo de parada ya la muestra, que es un tipo de parada tipo bomba. Tampoco lo puedes cambiar. Es fija, porque estamos usando el algoritmo tipo bomba. Y aquí ya puedes trabajar en el tiempo de parada. Así tú le puedes decir que sostenga la columna de agua por más o por menos tiempo. Eso sí es variable, lo puedes cambiar. Y la clase de disparo, básicamente, es la protección que tienes hacia el motor. Es básicamente, puedes cambiarlo 10E, hay 20E, 30E. Esto dependiendo de qué tan largo va a ser el arranque. Tú le estás diciendo al equipo, prepárate que el arranque es largo, es corto, es intermedio. Normalmente en una carga cuadrática, un sistema de bombeo, es una clase 10. Ok, y listo. Cargamos y ya está. Ya cargaron los parámetros en asistente de aplicación. Y la otra forma de parametrizar, como muchos le llaman el modo experto, pero en realidad yo le llamo un modo más que nada ampliado, donde te pide y tú puedes cargar mucho más información, incluso desde los datos del motor. ¿Ok? Gracias por ver este video. Espero te haya gustado. Si deseas que tratemos algún tema en particular, escríbelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para estar informado de nuevos videos.